Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. La situación en la República Bolivariana de Venezuela sigue siendo de interés para todo el mundo y especialmente para los demócratas que creen que lo que vierten los medios masivos de comunicación de las élites dominantes en el continente está plagado de desinformación y de mentiras. Y precisamente para hacer claridad sobre la verdad de lo que ocurre en la República Bolivariana de Venezuela, hemos invitado aquí en Bogotá, en desarrollo del 22º Congreso Nacional del Partido Comunista Colombiano, a Perfecto Abreu, quien es un destacado dirigente del Partido Comunista de Venezuela, quien ha venido acá en representación de esta colectividad a presentar su gesto de solidaridad con los colombianos y especialmente con el proceso de paz. Muy buenas tardes, Perfecto Abreu. Gracias por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. Gracias a ustedes en Pacífico Noticias por darnos esta oportunidad de llegarle a todo el pueblo colombiano, al pueblo latinoamericano, con las opiniones de quienes estamos luchando para consolidar el proceso bolivariano venezolano. ¿Cuál es la verdad sobre lo que ocurre en la República Bolivariana de Venezuela a partir del conocimiento profundo que ustedes tienen de la realidad de su país y de las posiciones que han fijado en relación con lo que está ocurriendo? Bueno, la verdad es que en el desarrollo de la estrategia de dominación hegemónica del imperialismo norteamericano en Venezuela, en alianza con la extrema derecha, incluyendo fuerzas fascistas, se ha desarrollado contra el pueblo venezolano, contra las fuerzas democráticas, contra el proceso revolucionario, una escalada de agresiones criminales en la vida económica, política, social, en la vida cotidiana del venezolano. Ya los medios de alguna forma han evidenciado cómo la acción de estas bandas criminales han llegado a incendiar personas vivas, sencillamente por el hecho de parecerles sospechosas de chavistas, por hacerlas sospechosas de que comparten el proceso bolivariano. ¿Y a qué se debe esa situación después de 18 años de la Revolución Bolivariana, cuando el gobierno y el proceso ha destinado una gran parte de la renta petrolera para satisfacer y solucionar los problemas sociales del país? Bueno, antes quiero decirte también que además de la quema de personas en vivo, también han agredido las instituciones educacionales, de salud, han quemado hasta jardines infantiles, guarderías infantiles, etcétera. Esto nosotros ya entendemos que es la rebelión de las oligarquías, de los grandes empresarios, de las corporaciones multinacionales y grandes empresarios del capital, que una vez que el comandante Hugo Rafael Chávez Frías avanzó con un proceso de distribución sencillamente de la renta petrolera, una mejor distribución de la renta petrolera, donde el pueblo hoy le llegan una mayor parte de esa riqueza petrolera. Bueno, la oligarquía, quien durante todos estos años de exportación petrolera, de explotación petrolera, ha disfrutado esas riquezas. Hoy no se conforma con parte de la riqueza, quiere ser el administrador total de esa riqueza y con que ese pueblo venezolano continúe viviendo las miserias a que está sometido todo país que le extraen sus riquezas básicas. Analistas independientes han caracterizado lo que ha ocurrido en materia económica como una guerra económica de las oligarquías en Venezuela, como uno de los pasos estratégicos para defenestrar el gobierno y la revolución. ¿Ustedes cómo han caracterizado la situación económica? Nosotros la caracterizamos como una guerra integral en todos los órdenes de la vida política del país. Es en lo económico, en lo cultural, es en lo psicológico. Realmente el pueblo venezolano, hay una franja importante de la población que está disociado de la población, llenas de odio.
Hay otros que viven bajo el permanente temor en qué momento pueden ser atacados por estas bandas, estas hordas fascistas, criminales, etc. Entonces se da en el orden económico, político, militar, diplomático, cultural, etc. Es una ofensiva general del imperialismo en desarrollo de su estrategia contra el proceso bolivariano. La prensa capitalista ha cerrado filas para apoyar todo lo que está haciendo la oposición y lo muestran como si estuvieran siendo reprimidos brutalmente, como si ellos solamente estuvieran protestando de manera pacífica. Pero la realidad es que la derecha venezolana ha derivado en acciones francamente terroristas. Quiero contarte rápidamente para los venezolanos, cuando se empezó la campaña de odio contra el pueblo de Irak, contra el pueblo de Libia y posteriormente contra el pueblo de Siria, veíamos aquello como cuestiones que podían ocurrir, ¿no?, cuando se acusaba a los gobiernos de estos países de que están utilizando armas químicas, armas biológicas, etc. Pero después, cuando dieron al traste con esos gobiernos de cierta autonomía e independencia, vimos que no, que toda esa información que daban sobre esos pueblos era mentira. Igualmente hoy lo estamos comprobando en la vida cotidiana del venezolano. Dicen que el gobierno es el que agrede a la oposición y no es al contrario. Vemos cómo los órganos de seguridad son quemados, le lanzan bombas molotov, artefactos eléctricos, explosivos. Y sin embargo, en los medios, en el aparato propagandístico del capitalismo, del imperialismo, aparece el gobierno como el agresor y los demás aparecen como víctimas. Cuando se presentan estas crisis, pues hay personas que también saltan del barco y se convierten en traidores. Una de ellas es Luisa Ortega Díaz, la fiscal. ¿Qué es lo que ha pasado con esta fiscal que no ha iniciado ninguna investigación por esta gran cantidad de actos terroristas de la oposición de ultraderecha, pero sí ataca al gobierno y a la constituyente? Bueno, eso lo podemos explicar de la siguiente forma. Para Chávez lograr el triunfo sobre el bipartidismo llamado Cuarta República en Venezuela, unió a toda la masa de venezolanos que estaba descontenta con los gobiernos de Acción Democrática y COPEI. Ahí nos unimos todos contra esa dominación. Y en la medida en que el proceso ha venido transcurriendo, se han venido tomando medidas progresistas de independencia, de autonomía, cada quien ha ido emigrando hacia la defensa de sus intereses o de sus posiciones políticas e ideológicas que mantenía antes, pero que ya consideran que este gobierno no se las va a seguir defendiendo y que... ¿Y ese sería el caso de Luisa Ortega? Es posible que ella haya acumulado en este proceso algunos intereses de orden económico personal que ya estén en riesgo con el gobierno, con el proceso. Porque a nosotros los colombianos nos llama mucho la atención que, siendo la fiscal, no asuma investigaciones frente a unos terroristas que queman un jardín infantil, que queman vivas a las personas, que asesinan gente, y por el contrario diga que eso hace parte de terrorismo de Estado. Exactamente, ese es el problema en Venezuela, que es que algunas personalidades que antes integraron el gobierno con el presidente Chávez, hoy en día se han pasado con armas y bagajes, como se dice popularmente, a filas del enemigo. Y este es el caso de la señora Luisa Ortega Díaz, que hoy en día está al servicio de la política de la ultraderecha en Venezuela y de las hordas fascistas en esta agresión contra el pueblo venezolano. Perfecto, Abreu Nieves, usted es secretario de organización del Partido Comunista Venezolano y lleva muchísimos años en esta lucha y ha acompañado todo el proceso bolivariano. Hubo una nueva constitución en 1998-99 y ahora se plantea por parte del gobierno bolivariano una reforma sustancial a esa constitución chavista. ¿Cuáles son las reformas que requiere la constitución y cómo va ese proceso? ¿Cómo participa el Partido Comunista Venezolano en esta convocatoria? Bueno, el Partido Comunista considera en primer lugar que esta constitución y el marco jurídico venezolano tiene leyes
de cómo castigar los crímenes que se están cometiendo actualmente. Sin embargo, participamos en esta constituyente porque es la participación del pueblo. Pero además participamos con el objetivo de que se resuelvan problemas que tienen los trabajadores, como es el de dejar establecido claramente que no se judicialice la lucha de los trabajadores, que se establezca un nuevo código de trabajo donde se empiecen a cambiar las relaciones de producción, que realmente vayan creando condiciones para el socialismo, donde se plantee la necesidad de un nuevo sistema de eso que llaman tributos fiscales, etcétera, que vaya eliminando el IVA, por ejemplo, que le cobran al pueblo en un 13%, etcétera, y que cobre a los grandes capitales, les aumente esas ganancias, o sea, el pechar esas ganancias. Por otro lado, creemos que la constituyente debe asumir también algunos decretos de constituyente donde se nacionalice la banca, donde se garantice que la industria petrolera jamás vaya a manos petroleras, a manos de las corporaciones petroleras privadas, etcétera. Igualmente, donde se garantice que el poder popular se constituya realmente en un poder independiente, autónomo, que no dependa del Estado venezolano. Se dice que hay una seria amenaza de golpe de Estado. No ha ocurrido, entre otras cosas, porque el presidente Chávez sembró muchísimas transformaciones en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y lo que hemos podido observar los analistas es que en su inmensa mayoría esta fuerza se mantiene leal al gobierno constitucional. ¿Ustedes creen que se podría presentar un golpe de Estado? ¿Qué reacción tendría el pueblo venezolano frente a esa eventualidad que ojalá no ocurra? Bueno, indudablemente que el papel del comandante Chávez en la sociedad venezolana, en los civiles, en los trabajadores, en el pueblo venezolano, y la Fuerza Armada venezolana es parte de ese pueblo venezolano, fue de una gran profundidad de conciencia política, del deber ciudadano. Y esa Fuerza Armada fue permeada por esa ideología bolivariana, independentista, autónoma, antiimperialista, patriótica, nacionalista, lo cual en toda esta crisis político, económico, social del país, porque todo proceso que signifique cambio crea crisis indudablemente. La Fuerza Armada, independientemente de las contradicciones que vive la sociedad, se ha mantenido fiel a lo que se conoce en Venezuela como el legado de Chávez, que era producir grandes cambios a favor de los sectores populares, como fueron el hacerles llegar el servicio de salud, la alfabetización de más de 5 millones de venezolanos. La misión vivienda, ¿no? La misión de vivienda que le ha dado a millones de venezolanos la posibilidad de tener vivienda, que en el régimen capitalista dependiente que teníamos durante la Cuarta República, eso era imposible. Finalmente, Perfecto Abreu, ¿cuál es el mensaje que usted le envía a los colombianos que se ven sometidos diariamente por prensa, radio, televisión e internet a una propaganda brutal contra la revolución bolivariana de mentiras y de desinformación? Bueno, lo primero que debo decir es el agradecimiento al Partido Comunista por haberme invitado a su 22 Congreso. En segundo lugar, que esa campaña del aparato propagandístico imperialista y del gran capital solamente se combate logrando un mayor relacionamiento informativo entre los movimientos y organizaciones revolucionarias, que nos transmitamos las vivencias, las experiencias de lucha de cada uno de estos pueblos. En la medida en que nosotros nos transmitamos
esa experiencia, la verdad de lo que ocurre en cada país, nosotros podremos contrarrestar esa ofensiva propagandística ideológica del aparato propagandístico imperialista y del capitalismo. En este sentido, nosotros queremos llamar a que el pueblo colombiano y el pueblo venezolano nos abracemos en una sola lucha, la lucha contra el enemigo común, que es el imperialismo, el enemigo de nuestras naciones, y que en este sentido el pueblo colombiano, el pueblo trabajador de Colombia, el Partido Comunista de Venezuela y de Colombia, cada día trabajarán por la profundización de estas relaciones fraternales, de colaboración, de ayuda mutua entre los movimientos revolucionarios de Colombia y Venezuela. Muchas gracias, Prefecto Abreu Nieves, por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. Gracias a ustedes, trabajadores de Pacífico Noticias. Esta realmente es una importante labor para hacer llegar de viva voz las cosas que ocurren en cada uno de los países latinoamericanos. Como ven ustedes, la verdad de lo que está ocurriendo en la República Bolivariana de Venezuela, una posición que echa por tierra tanta mentira y tanta falacia en relación con lo que está sucediendo en la patria de Bolívar. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con más información aquí en Pacífico Noticias. Pacífico